Para hoy tenemos la continuación en el libro de los Hechos, capítulo 21. Les advierto que de aquí en adelante la lectura tiene una secuencia. Es difícil terminar cada capítulo porque viene a continuación muy seguido el uno detrás del otro. Entonces vamos a ver cómo nos ayuda el Señor. De todas maneras, pues en algún punto vamos a quedar en continuación hasta que cerremos el libro de los Hechos, que culmina con la triste, dolorosa, pero valiente muerte del apóstol Pablo. Y esto porque no se registra la muerte de los otros apóstoles del Señor. Pero al parecer, históricamente, Pablo y Pedro creo que murieron el mismo día. Pero la Biblia no registra esto porque Lucas andaba o estaba acompañando a Pablo y registra pues los viajes misioneros del apóstol Pablo, no registra los viajes misioneros de los otros apóstoles, solamente mencionó al principio algunas cosas, luego fielmente se dedicó a acompañar a Pablo y a registrar los viajes de él. Pero de aquí en adelante no cesan las persecuciones, no cesan los acosos, los golpes, los puñetazos, la cárcel. Es una cosa impresionante el acoso que le hacían a este siervo de Dios y a sus compañeros. Y la valentía que tenía él también debe impresionarnos, debe admirarnos, debe ser motivo de inspiración para nosotros, para dejar toda cobardía, toda timidez, todo espíritu de complejo, de ser muy pequeñitos, de que yo no puedo, de que el Espíritu Santo que está en mí es más pequeño que el de mis hermanos. Pablo tenía un Espíritu Santo más grande que el mío es más pequeñito, más enano, en cambio el Espíritu Santo que tenía Pablo era más grande. Todo eso es mentira, son argumentos que están a veces en nuestra mente, argumentos que se depositan en nuestra alma sentimental para presentar excusas, excusas, amados hermanos. Yo se lo sigo diciendo con mucho cariño, con todo el respeto que merecen las iglesias de mi Señor, donde voy a predicar aquí y allá, a los que les envío mensajes por la radio, por los grupos de WhatsApp, en estos devocionales, a todos les exhorto a tener mayor ánimo. Nosotros llegamos anoche, tarde de la noche, de una actividad que yo tenía que predicar, un aniversario, tarde de la noche, a tratar de acomodarnos, hoy levantarnos tempranito para el devocional y al terminar el devocional debo salir a la calle, tengo compromisos con mi papá anciano, tengo que reunirme con un hermano mío y salir inmediatamente en la mañana también para un matrimonio, a visitar un par de enfermos, eh, una pareja pastoral que también está esperando respuesta mía total, el día muy, pero muy comprometido. Y aparte de eso, debo sacar mi tiempo para mi oración, mi estudio bíblico y todo esto. Y estamos preparando viaje para ir a Bogotá, también los mensajes que debo predicar esta semana en nuestra humilde congregación y los mensajes que voy a llevar para un aniversario en una iglesia en Bogotá. Total que el trabajo es muy, pero muy constante y a veces con muchas dificultades, pues, que tenemos para poder cumplir todas las cosas, dificultades que las presentamos solamente delante del Señor. Entonces, cuando hay hermanos que nos presentan demasiadas excusas, pues que están tan cansados que no pueden congregarse, que no pueden esto, que no pueden aquello, participar de una cosa, de la otra. Digo, bueno, nosotros los ministros de Dios siempre somos comprensivos con ellos, ¿no? A veces ellos no son comprensivos con nosotros. Cuando les preguntan en qué trabajan, dicen, soy carpintero, y el otro, soy zapatero.
y el otro soy albañil, y el otro soy metalúrgico. Muy bien. La señora que hace, bueno, ella es costurera, la otra cuida una casa, la otra, etcétera. Todo esto así. Bueno, ¿y qué hace el pastor? Ah, no, el pastor no trabaja porque él es pastor. Entonces los pastores pues están dedicados a no trabajar. Eso es algo penoso y vergonzoso, porque los ministros del Señor que estamos ocupados en la obra, estamos constantemente ocupados. Yo no he tenido tiempo de organizar mis sermones en un libro, los que escribo están, pues todavía no están bien organizados, solamente tengo algunos libros allí guardados que no han salido a la luz pública, pero no todos han sido organizados porque predicamos demasiado material y no tenemos el tiempo para organizarlo, aunque sé que sería muy bueno que ese material le quede a otras personas, pero es por causa de tiempo, precisamente porque estamos muy completos, demasiado ocupados. Entonces, amados, sin presentar excusas, sin sin tantos rodeos, les exhorto y les animo a todos a que continuemos imitando a los apóstoles de Cristo, los verdaderos apóstoles. No estos vagabundos que están saliendo hoy por televisión y por las pantallas diciendo que son apóstoles, especialmente de la prosperidad, que son unos sinvergüenzas. Por ahí está saliendo ese tal Kenneth Copeland, cortándose la mano y sacando sangre y echa la sangre en una copa de vino. Yo no sé si de verdad se corta la mano o no, parece que sí, con una cuchilla filosa se corta un pedazo de la palma de la mano. Y ahí sale otro fulano apóstol, otro ladrón de esos, sale con él y los dos se cortan la mano y echan la sangre sobre una copa de vino. Y luego mezclan ese vino y esa sangre y se toman la sangre y dicen, aquí estamos mezclando la sangre de Cristo con nuestra sangre. Y entonces hacen un pacto de sangre y se toman el vino. Bueno, mis amados, esos pactos de sangre son satánicos, totalmente satánicos. Y ellos dicen que es para unir la sangre de ellos con la sangre de Cristo. Estos infelices infernales creen que pueden burlarse del Señor, pero les va a salir muy caro porque nadie se burla del Señor. Tendrán que pagar todas sus blasfemias. Y ese video se hizo viral y está botándose por las redes de miles y miles de seguidores observando. Estos blasfemos infernales tendrán que rendirle cuentas al Señor, son unos hijos de Satanás. Y lamento muchísimo en mi alma que muchísimos evangélicos siguen a todas esas pestes, a todas esas nubes sin agua, a todos esos vientos huracanados infernales. Es muy lamentable que los evangélicos, en su mayoría, la mitad y más de la mitad, sigan a ese tipo de predicadores y cuando escuchan nuestras advertencias y predicaciones, lo único que saben hacer es críticas de que no, hermano, pero hay que promover la unidad. Mire, la unidad sin la verdad no es unidad, es ecumenismo infernal. Ecumenismo. La verdad sin la unidad sin la verdad de Cristo no es unidad. El Señor Jesús en Juan capítulo 17 dice que sean uno, pero dice en la verdad. Entonces hay que leer la oración del capítulo 17. Habla de la unidad, pero que seamos uno en la verdad, que estemos unidos por la verdad del Señor. Y la verdad es todo aquello que Dios dice, que Él ordena en cuanto a la salvación o a cualquier tema, y los temas de nuestro Dios son irrefutables, son indiscutibles. Eso es la verdad. Cuando Poncio Pilatos le preguntó a Cristo qué es la verdad, no sabía que tenía la verdad frente a él. Cristo dijo, yo soy la verdad. Es decir, mi palabra es verdad, es irrefutable, es inconfundible. Nadie puede variarla ni torcerla, no tienen ese derecho. La palabra del Señor es absoluta. Todo lo que el Señor diga es como Él lo dijo. El Señor dijo que varón y hembra. Este mundo dice que hay 120 géneros. Entonces, ahí es donde están las mentiras del diablo frente a la verdad del Señor. Él dice que son varón y hembra y punto, no existe más.
pero la ONU dice que son 120 y que siguen evolucionando para muchos más. No, la verdad de Dios es absoluta, es un hombre y una mujer, y el matrimonio para formar familia es entre un varón y hembra. Y la ciencia dice que ya los hombres pueden quedar embarazados porque son hombres transgénero, es decir, es una mujer, pero que se disfraza de mamarracho. Entonces, no es así. El hombre es hombre, la mujer es mujer y punto. No existe más. Eso no se puede cambiar ni variar. El hombre puede decir lo que quiera, hasta misa si así quiere. Pero las verdades de Dios son irrefutables y es lo que el Señor dice y punto. Por eso es que a la hora de perseguir a la iglesia, no van a perseguir realmente a las iglesias mundanas y ecuménicas, sino a las iglesias que predican la verdad. Obvio que las iglesias ecuménicas y mentirosas también pagarán su precio, pero no será por la causa de Cristo, sino será por etiquetarse de cristianas. Como se etiquetan de cristianas, pues tendrán que pagar caro. Pero a la final algunos de ellos se venderán al gobierno mundial, al gobierno local también, y venderán su alma al diablo. Pero los que predican la verdad, los que predicamos la verdad, nos mantenemos en esta batalla, cueste lo que cueste. Y yo no les puedo a ustedes profetizar que lo que vienen son flores sin espinas, que son alfombras de algodón y peluches para nuestro rostro. No, no les puedo profetizar esto, sino lo que dice la Biblia, que vienen días difíciles, que vendrán días de tribulación, que el Señor levantará la iglesia en medio de todo este caos mundial que se está levantando y que hay que estar seguros y firmes, que creemos que el Señor viene pronto y aunque tardara según nuestro calendario y nuestra agenda, de todas maneras lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Así que en el capítulo 21 del libro de los Hechos tenemos al maravilloso hermano Pablo. Qué, qué poder, qué resistencia, qué capacidad tan impresionante. Disculpen mis hermanos, parece que hubo algo allí. Nos salimos del audio, pero aquí estamos otra vez. Bueno, entonces leamos la Biblia en Hechos capítulo 21. Y dice la palabra del Señor, continuando por supuesto con el relato de las persecuciones de nuestro hermano Pablo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Bueno, aquí está el apóstol Pablo en un barco y luego en otro, se bajan de un barco, se van hacia otro, siguen viajando por todas partes predicando la palabra y tratando a veces de esconderse de algunos enemigos muy peligrosos. A veces los enfrentaban, a veces se ocultaban para conservar su vida y aunque Pablo tenía advertencias, es muy posible que Pablo no estuviera claro de que estas palabras vinieran del Espíritu Santo. Es muy posible por lo que leemos. Le hablaban y le decían por el Espíritu que le corría peligro aquí y allá. Pero a veces Pablo pensaba que eran los sentimientos de los hermanos y les decía, bueno, no me hagan llorar ustedes con sus sentimientos, me quieren guardar, pero yo tengo que enfrentar, así sea la misma muerte, pero yo tengo que obedecer al Señor. Él dijo que predicara su palabra a todas las personas y yo debo ir. Y parece que él no estaba muy claro allí de algunas advertencias. Sin embargo, el Señor no lo iba a castigar por esto. Solo le estaba avisando que iba a sufrir. Le estaba avisando, pero al mismo tiempo el Señor lo fortalecía y le había prometido estar con él. Dice, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Noten ustedes que baja de un barco y se sube a otro. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria
y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Es muy bueno cuando se tiene el mapa de geografía y estamos viendo cómo el barco va costeando, dónde está la isla de Chipre, cómo va por toda aquella cerca a la playa y va navegando y va bajando de tierra en tierra y allí va predicando. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Bueno, encontró a los hermanos y se quedaron 7 días allí. Y gracias a Dios los atendían y tenían buen testimonio. Para ser un misionero, así como Pablo, hay que tener buen testimonio para que lo reciban en un lado y en otro los hermanos sin desconfianza. Y los atendían, los recibían, les daban su provisión en lo que podían y bueno, los impulsaban. Y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Si nosotros nos metemos aquí en la escena, nos imaginamos a estos hermanos acompañando a Pablo y a sus compañeros hasta la playa y orando por ellos allí de rodillas y llorando y dándole palabras de aliento y animándolos y aquel cariño, aquel respeto de unos por otros al ver que Pablo era un verdadero ministro de Dios, ya que en ese tiempo también había falsos apóstoles y falsos predicadores. El apóstol Pablo lo había advertido bien claro en todas sus predicaciones. Incluso en el capítulo 20 notamos que él le dice a la iglesia de Mileto, donde él se despide y le dice: después de mi partida vendrán lobos rapaces que desviarán al rebaño. Y de ustedes mismos, les dijo, se levantarán hombres perversos, de ustedes mismos dentro de la iglesia. Es una palabra muy dura, muy triste, pero es una realidad. Dentro de las iglesias a veces se levantan personas con doctrinas malvadas y perversas y tuercen al rebaño. A veces hay personas débiles como Aarón, que cuando Moisés se fue a orar y a encontrarse con Dios, entonces al regresar encontró que Aarón se había vendido al diablo y habían hecho un becerro de oro para adorarlo, y el mismo Aarón pues se había torcido, y Aarón era el pastor auxiliar allí, y se había vendido a la carne, al diablo, a la fornicación, y es necesario que todos los hombres de Dios sean fieles, y cuando se les encomienda una labor, pues todos seamos fieles a lo que Dios nos ha encomendado. Satanás no pierde tiempo, ni él cree en reverendos que le digan: no, pero es que ese ministro es internacional, o porque es fulano, sutano. No importa, al diablo no le importa nuestro nombre, ni nuestra categoría, ni capacidad. El diablo no respeta a nadie. Si no quería respetar al Señor Jesús y le puso tentaciones a él, no nos pondrá tentaciones a nosotros. El diablo es diablo y él, con tal de destruir la obra, hace lo que sea y se inventa cualquier trama, cualquier cualquier sentimentalismo, cualquier cosa, con tal de dañarnos. Así es de que aquí tenemos a estos hermanos arrodillados con el apóstol Pablo, orando por él, abrazándolo, despidiéndolo. Dice: abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos pues se volvieron a sus casas. Nosotros completamos el viaje, la navegación, salimos de Tiro y nos fuimos a Tolemaida, y habiendo saludado también a los hermanos allí, nos quedamos con ellos un día. ¿Y qué cree que se quedaban haciendo allí en Tolemaida? No, pues viendo televisión, cada uno jugando con su teléfono, todos distraídos, porque pues eso es lo que hay que hacer, hay que ser holgazanes y perder el tiempo. Amados hermanos, la iglesia de hoy no tiene ni idea de lo que está haciendo en medio de un mundo convulsionado y en medio de tantas tragedias. Hay huracanes, hay terremotos, hay muchas cosas terribles hoy, por lo que deberíamos estar orando y estudiando la Biblia a diario. Todos orando constantemente y estudiando la Biblia y aprendiendo profundamente la Escritura para que nuestra vida devocional esté muy firme, muy profunda. Allí se quedaron un día, pues había unas películas buenas que habían alquilado los hermanos de Tolemaida, y entonces, mire, hay unas películas chéveres aquí. Hay una, la última de Rambo, Rambo 10 y Rocky 12. Y bueno, entonces aquí tenemos a Comando. Vamos a vernos estas películas aquí hoy. Mañana parten, Pablo, mañana parten. Y luego Pablo se fue y dijo: bueno,
El Espíritu Santo me habló por medio de la última película de Batman, como dijera un predicador por ahí en una oportunidad. En la película de Batman, Dios me habló. Qué cosa impresionante. Cuando yo escucho algo así, hago como Condorito, plop, quedo sorprendido. Ven una película infernal por ahí del Hombre Araña y dicen que el Espíritu Santo les habló allí, que eso tenía un mensaje. Amados, los verdaderos predicadores tenemos nuestros mensajes de la Biblia. Cada versículo nos habla cosas gigantescas, cosas grandes, profundas, revelaciones de Dios maravillosas. Pero necesitamos nosotros volvernos, derramar nuestra vida al Espíritu Santo. Queremos revelaciones de Dios, no están en el teléfono. Las revelaciones de Dios están en el Espíritu, están de rodillas. Necesitamos volvernos a la palabra, volvernos a la oración. Si les parece muy duro este mensaje a alguno de los que está escuchando aquí o de los que escucha por la radio, es porque usted es un carnal y un torcido. Por eso le parece muy duro, porque usted quiere acariciar a sus hijitos y a sus familiares inconversos, a sus amiguitos y seguir la vida de ellos. Pero si usted quiere ser un hombre de Dios inspirado por la vida de Pablo, de estos hombres de Dios, de Timoteo, de Tito, de Lucas, de Silas, de Bernabé, de todos los acompañantes de Juan Marcos, de todos estos siervos de Dios, del apóstol Pedro, de Felipe, si quieren ser imitadores de ellos, no hay otra forma de ser imitadores sino volviéndonos a la reverencia, al respeto, a la profundidad, a la meditación, a la reflexión y a la acción. Vamos a la oración, al estudio y luego vamos a la acción, a buscar las almas para Cristo, y esto no una semana, sino constantemente, todos los días. Aquí leemos la vida de ellos. Dice, aquí nos quedamos 7 días, predicamos el Evangelio aquí, nos persiguieron allí, nos fuimos a Tolemaida, nos fuimos a Tiro, fuimos, toda Grecia la recorrimos, toda la costa, entramos a Chipre, allí nos pasó tal cosa, aquí nos mordió una serpiente, aquí nos dieron piedras, aquí nos echaron presos. Bueno, constantemente la vida de Pablo fue un ministerio de muchos años de persecución, de sufrimiento, de angustias, de poco tiempo para comer, poco tiempo para dormir, pero una acción impresionante para darle la gloria a los hechos del Espíritu Santo. Al otro día salió Pablo y los que estaban con él o estábamos con él y fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, este Felipe no es el apóstol Felipe, sino el diácono, aquel que fue en Hechos capítulo 6, fue nombrado junto con Esteban y que también le predicó a un eunuco por allá en Hechos capítulo 8. Lo vimos predicándole a un eunuco que era un servidor del gobierno de una reina de Etiopía. Y este Felipe es ese evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él, es decir, que él los hospedó en la casa. Este Felipe tenía 4 hijas que eran doncellas. Ellas tenían mensajes de parte de Dios y profetizaban. No eran como algunos dicen, que eran pastoras de las iglesias y que se inventan un montón de cosas allí que no dice la escritura. Eran muchachas que en su casa cumplían esta función, vivían en oración con su papá, las tenía muy bien educadas, formadas en la palabra, eran muy respetuosas. No eran 4 muchachas coquetas que se la pasaban allí en chores, pantalonetas cacheteras, saliendo al vecindario a exhibirse y coqueteándole al uno al otro, y no salían del Facebook y del salón de belleza. Y bueno, eran las muchachas coquetas del barrio, como lamentablemente muchos hermanos sufren con sus hijas, porque las crían en el temor de Dios, pero ellas andan es en eso, haciendo videitos en TikTok, haciendo videitos por las redes para que los muchachos las miren, y ella quiere que la miren y que le digan cosas bonitas, y el pobre pastor sufriendo con sus 4 hijitas, todas torcidas y chuecas y mundanas conforme al estilo del mundo. Bueno, estas 4 muchachas eran muchachas reverentes, estudiosas de la palabra, sujetas a la casa, sujetas al Señor, sujetas a su papá, ocupadas de recibir palabra de parte de Dios para consolar a los hermanos. Entonces, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo,
Entonces, en ese tiempo la Biblia no había sido cerrada, todavía no había sido cerrada, todavía no había sido escrito el capítulo 22 de Apocalipsis en la isla de Patmos, todavía no se había sellado la escritura y funcionaba, todavía estaba activa la profecía directa de parte del Señor para algunos casos específicos. Total que allí había un hombre llamado Ágabo que ejercía este don y cuando vino a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, le advirtió, le dijo, esto te dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Le estaba haciendo una advertencia muy clara y directa. Al oír esto, le rogamos nosotros a Pablo y todos los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo, no subas a Jerusalén. Mira que este Ágabo es usado por Dios para advertir estas cosas y pues él te está advirtiendo allá que hay peligro. Entonces te lo rogamos. Aunque Ágabo no le estaba diciendo que no fuera a Jerusalén, lo que le estaba diciendo es lo que le iba a suceder. En sí allí no le estaba diciendo de parte del Espíritu, mira, te mando que no subas. Bueno, en este caso no fue así. Solo le advirtió que iba a ser golpeado en ese lugar. Al oír esto, le rogamos nosotros que no subiese a Jerusalén, pero Pablo respondió, ¿por qué están llorando y me quebrantan el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, como dice Ágabo, mas aún estoy dispuesto a morir en Jerusalén si fuera necesario por el nombre del Señor Jesús. Noten que no es un envalentonado caprichoso, no es un envalentonado carnal, sino un hombre que dice, por Cristo yo entrego mi vida. Si me van a hacer daño por predicar la palabra, pues que hagan lo que quieran. Yo no tengo temor a la muerte, yo debo cumplir el compromiso que tengo con mi Dios. Y como no le pudimos persuadir, pues no insistimos más. Le dijimos, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, entonces nos fuimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, nos acompañaron. Trajeron consigo a uno llamado Nasón de Chipre, un discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Bien, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucha alegría, con mucho gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Noten ustedes que las campañas de Pablo en cierta forma eran improvisadas. No era una organización que le pongan guardaespaldas, que alfombra roja, que vamos a hacer videos para hacer famoso a Pablo y así conseguimos unos cuantos, nos lucramos aquí de esto, de aquello. No, eran cosas constantes que ocurrían de aquí para allá, vamos a tal lugar a predicar, y vamos aquí, vamos allí, y estaban constantemente ocupados no de la vanidad humana en que andan estos evangelistas modernos que siempre quieren ser anunciados como la última Pepsi-Cola del desierto y tratados como si fueran reyes, gobernadores, hasta guardaespaldas les ponen porque vienen a tal ciudad y se conoce más al evangelista que el nombre del Señor. Y aparte de eso no pasan ningún sufrimiento. Lo que van es a pasear y a tener lujos y comodidades. Bueno, muy diferente al ministerio de los siervos del Señor que están dispuestos a ir aquí y allá por fe, donde sea, a predicar la palabra del Señor. A veces a nosotros nos hacen invitaciones a algunas iglesias y nos advierten que no tienen mucha comodidad, que no tienen incluso mucho dinero. Nos hacen la advertencia por si queremos ir aún así a ese lugar. Y siempre le digo a los ministros, bueno, si el Señor lo guió a invitarme, yo voy, hermano, no se preocupe por lo demás que el Señor se encarga. Y así han podido hacer muchas actividades con nosotros y no se han limitado porque no les estamos diciendo van a quedar pobres con nuestra visita. Se van a quedar sin carros, sin motos, sin toros. Mejor dicho, vamos a barrer con todo y nos vamos a traer todo en un camión, como han hecho algunos de estos modernos predicadores. No, sino la gente, tranquilos hermanos, les visitamos y el Señor proveerá. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora,
pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Así de que Pablo, tú eres famoso por aquí, se ha escuchado todo esto, y los que andan guardando la ley de Moisés, pues perturban las iglesias y se meten aquí y allá y dicen que hay que guardar la ley y que tú amotinas a las gentes contra la ley. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque habrá un tumulto. Cuando escuchan que llegas a una ciudad o a otra, en Jerusalén eres muy famoso. Aquí en todas partes se dice que el apóstol Pablo era fariseo, que se convirtió y que ahora pues nos ha traicionado, que ha traicionado a los judíos y que tiene una secta nueva que le llaman los cristianos y los nazarenos, los galileos, y entonces pues aquí te van a perseguir. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aquí comienza Pablo una gran batalla de predicación. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Noten ustedes que Pablo no podía decir voy a vacaciones a tal lugar, me estoy en tal parte, quietico por allí, porque a él no lo iban a dejar tranquilo. Él tenía en su corazón el mensaje de Cristo y él tenía una pasión por predicar la salvación a todos y especialmente pues él quería predicarle también a los judíos porque amaba su patria, amaba su nación y él quería que sus compañeros de nación se convirtieran. Le predicaba a judíos y gentiles, pero muchos lo odiaban y él sabía que lo odiaban, pero él llevaba eso en el corazón, a él no lo dejaban descansar, no lo dejaban echarse mucho aire. Comenzaron a gritar, varones israelitas, ayudad. Este hombre, este es Pablo, por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Él enseña contra la ley de Moisés y enseña contra este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a un hombre llamado Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y se apoderaron de Pablo y le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Noten ustedes, lo arrastraron fuera del templo, no que le pidieron el favor, que venga por aquí, que acompáñenos a rendir cuentas, lo arrastraron literalmente. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno, tomando luego soldados y centuriones fuertes, corrió a ellos. Obviamente, ¿por qué digo fuertes? Porque no eran soldaditos por ahí flacuchentos, no. Estos soldados y centuriones romanos eran tipos muy preparados para la lucha. Eran capaces de enfrentar un tumulto de los judíos que venían alborotados y tenían que ser soldados violentos, agresivos, que pusieran orden por la fuerza. Entonces el tribuno tomó unos soldados y centuriones y corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Se da cuenta? Porque lo que les venía era palo por esas costillas. Entonces, ahí soltaron a Pablo rápido. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Ataron a Pablo de una vez. ¿Se imaginan ustedes la forma que lo tomaron y lo amarraron? Y preguntaron, bueno, ¿quién es este delincuente? ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Y lo ataron de una vez.
Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, y no se podía entender nada, de cierto a causa del gran alboroto. Entonces el tribuno dijo, llévenlo a la fortaleza. No se entendía esa gritadera, unos decían aquí, otros decían allá. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, si los soldados no agarran a Pablo y lo alzan literalmente encadenado y lo echan sobre los hombros y lo protegen, allí lo hubieran despedazado, porque la muchedumbre del versículo 36 dice que el pueblo venía detrás gritando que muera, mátenlo, maten a ese Pablo, ese miserable delincuente no lo queremos aquí, siempre hablando contra la ley de Moisés y contra nosotros, lo calumniaban, señalaban a Pablo como si fuera cualquier vagabundo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Mire que estaban confundiendo a Pablo con el líder de una banda de delincuentes que tenía 4000 sicarios en Egipto. Y dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4000 sicarios? Oye, Pablo quedó sorprendido, pero ¿con quién me están confundiendo? Yo no soy líder de ninguno sicario, yo no soy nada de eso. Entonces Pablo respondió, yo la verdad es que soy un hombre judío, soy nacido en Tarso, soy ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, porque Tarso es una ciudad importante de Roma. Yo nací allá, aunque soy hijo de padres judíos. Mi papá es judío, mi mamá es judía. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Yo no soy ningún delincuente egipcio que saqué sicario ni nada de eso, Señor. Déjeme hablar, por favor. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Bueno, comenzó a hablar en lengua hebrea, ya que los judíos hablaban hebreo y podían identificarse con él, y se levantó para hablar. Hizo señal de silencio para ver si se le permitía alguna defensa. Entonces, estamos en continuación para el próximo capítulo a la misma hora y por el mismo canal.